Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto que usted esté aquí con nosotros departiendo en esta rica tarde de diciembre, ya en este miércoles de un diciembre que se antoja un poco extraño, pero pues eso no quita que ya estemos preparando el ponchecito, ¿verdad? Y que los fríos, pues desde la semana pasada nos obliguen a desempolvar las chamarras de pluma de guajolote, de gallina o de ganso, ¿no? Bueno, pues total, las que tengamos, total que sean de pluma, ¿no? Y de buscar también aquellas bufandas horribles que nos regalaban en los intercambios anteriores de otros años, se acuerda, con tal de no pasar tanto frío, porque pues, no sé usted, pero por acá estamos amaneciendo a 3 grados y poco a poco va bajando más la temperatura, aunque en el Valle de México ya no se siente tanto frío. Antes de comenzar, y como en cada emisión, quiero enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan en las diferentes diócesis que conforman la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, como son Cuautitlán, Texcoco, la diócesis de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, por supuesto, Teotihuacán, Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Un saludo a todos por allá desde este lado de la provincia, y también un saludo con todo nuestro cariño a nuestros obispos auxiliares y a nuestros obispos, pues que andan chambeando bien duro con esto también de la pandemia, ¿no? Y pues bueno, pues diciembre no solo es un mes de Navidad, hay muchas fiestas que tenemos que festejar. Solo que esos festejos, particularmente este año, pues serán bastante diferentes, empezando por el día 12, ¿no? En la celebración de la fiesta de Guadalupe, donde, según nos informan, pues ya las medidas sanitarias se tienen que fortalecer y no dejar de lado nada. Así lo manifestó nuestro arzobispo, don José Antonio Fernández, en su decreto sobre dichas festividades, el cual, por cierto, invito a que lo revise en la página de la diócesis, www.tierradelmedio.org.mx. Ahí nuestro arzobispo nos invita a los fieles y a los párrocos a evitar las concurrencias y no dejar las medidas sanitarias de lado. Mientras que en el DF, como ya supimos también en la semana pasada, la basílica va a permanecer cerrada en estas fiestas. Vamos a tratar de apegarnos a esta parte y sobre todo de entenderla. Y pues mire usted, hablando de la señora del Tepeyac, quiero comentarle que hemos preparado un programa especial para el día 9 de diciembre, donde hablaremos precisamente de la emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, para que nos acompañe, ya sabe, el miércoles 9 de diciembre en punto de las 5 de la tarde por los canales de Facebook y YouTube en donde está escuchando este programa. Y es que quiero tratar este tema porque quiero abordarlo desde otro punto de vista y ver el impacto que tuvo el milagro en el ayate del niño de Juan Diego, ¿no? Que vamos a ir desmenuzando poco a poquito y donde vamos a tratar de entender un poquito más el misterio de las apariciones de la Madre de Cristo en nuestra tierra, que vino a darnos ese regalo en una situación y época en la que estaba pues bastante pesado el asunto, ¿no? Luego de esta invitación, pues las fiestas en diciembre, le digo, son un montón. Ya decíamos que empezamos con el 12, pero luego vienen las posadas, las cenas en el trabajo, las cenas con los amigos, las precenas con la familia, por aquellos que no se juntan en los 24, y por supuesto Navidad, ¿no? Y Año Nuevo, aunque ahora todo esto lo vamos a vivir de forma digital. Pero de verdad, mire, no se exponga ni exponga a los suyos. Considero que esta Navidad tiene que ser diferente, porque es cuando le vamos a dar un verdadero significado a lo que creemos y a los conceptos que tenemos de la misma. Si no es necesario, no haga reuniones, ni posadas, ni otros eventos. Le comentaba hace ratito acerca de la Guadalupana. Sabemos que en todas las ermitas que hay en todas las colonias, pues entre pretexto y festejo se ponen las guarapetas de aquellas y por ahí puede haber mucho contagio. Entonces vamos a evitar todo eso, vamos a vivir una Navidad en íntima comunión con la familia nazarena que recibe a ese niño, y que ese niño, pues acuérdese que va a venir a salvar al mundo, ¿no? Nada menos y nada más que es el Salvador. Entonces, pues vamos a celebrar esta Navidad, la Navidad del 2020, con la familia nazarena en nuestra casa. ¿Le parece? Muy bien. Tenemos la ventaja también, pues, de que las misas ya son digitales, y no solo en los grandes santuarios, sino también las podemos vivir en nuestras parroquias. A estas alturas casi todas las parroquias en las diferentes diócesis tienen ya una misa digital por lo menos,
y no es necesario que vayamos al templo por ahora. Le digo, no se exponga, si no es necesario de verdad no salga. Ya merito vemos la luz, pero vamos a seguirle pidiendo a Dios que nos dé esa fortaleza para continuar a resguardo, cuidándonos y cuidando a los otros. Pues aparte de todo lo anterior, digo, sobra decir que ya iniciamos Adviento, ¿no? El domingo pasado escuchábamos ya la prédica sobre el Mesías prometido y pues yo retomo la invitación. Vamos a utilizar estos 4 domingos que nos quedan antes de la Navidad para pensar un poco y de forma más sentida en lo que hemos hecho este año y de cómo el nacimiento de ese niño pudiera cambiar nuestra vida. Pero como decía el padre Lorenzo, que en paz descanse, no solamente preparemos el nacimiento y el arbolito en casa, no en la sala. Hay que prepararnos nosotros sobre todo con una buena confesión y con las obras de caridad que ahorita es cuando más falta hacen. Sí, yo entiendo, por muy difícil que parezca, pero vamos a empezar con esa parte. Acuérdese también que el Adviento pues es tiempo de esperanza, ¿no? Vamos a hacer las cosas con ánimo y vamos a esperar a esa promesa que nos ha hecho el Padre en su Hijo. Pero bueno, ya es diciembre del 2020. Y vamos a dar inicio con la sesión de este día, donde tocaremos el último punto con el que a mi consideración cerraríamos ya el tema del amor en la línea horizontal. Pero no se emocione, no acaba todavía, no acaba aquí. Porque con el paso de otros programas vamos a ir viendo la definición del amor y el amor en sí, pero en casos ya bien puntuales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de la familia, cuando hablemos acerca del ser humano social, cuando hablemos acerca del trabajo. Pero de entrada tenemos que tener un panorama bien claro, o la definición general de lo que es el amor. El amor hacia los otros y el que ya vimos, y por supuesto hoy vamos a concluir con el amor hacia nosotros mismos, que es algo bien interesante. Como le decía en la emisión anterior, se me hace un poquito necesario dejar este tema hasta el final de la serie porque considero que es el más complejo y quizá el más confuso, por decir algo, porque cuando se habla de ese amor, muchas corrientes lo han tomado como bandera para obtener beneficios de las personas. Beneficios económicos de otra clase y de otra índole. Entonces este aprovechamiento, si cabe la palabra, es el resultado de una total ignorancia en quien lo padece. No acerca del amor, no la ignorancia sobre el amor, sino acerca de la ignorancia en sí mismos. Y es que por desgracia ese pensamiento pues ha moldeado el mundo, ¿no? El amor en uno mismo, damita, caballero, querida suegra, tiene una contraparte, el odio. Y en ambos casos se mueven todas las emociones, ¿no? Los valores, las creencias, los conceptos, incluso la autoestima, las tradiciones, todo lo que somos. Por eso se hace tan complejo y tan tardado hablar sobre el amor, porque son muchísimas cosas que lo componen. Algunas válidas, otras no tanto. Y pues también tenemos que lidiar con el odio que nos tenemos a nosotros mismos. Bueno, a lo mejor no odio en sí, pero sí nos tenemos ciertas aversiones a partes de nosotros que no nos gustan. Después vamos a hablar también de esa parte. Pero con esto sucede exactamente lo mismo, porque curioso el caso, así como el amor es inherente a nosotros, el resentimiento también lo es. Es decir, nosotros podemos tolerar el amor, pero también toleramos el resentimiento. Podemos vivir con esos dos sentimientos. Imagínense qué tan difícil es, ¿no? Y también es inherente, ya le decía. No obstante, estos sentimientos que traemos dentro, que son hacia nosotros mismos, tanto el amor como el odio, pues van a moldear nuestro comportamiento y van a cambiar lo que somos. No nos van a determinar, eso sí es un hecho, porque acuérdese que nosotros, si bien es cierto, vivimos en base a decisiones, las emociones no pueden determinar nuestras decisiones. Quizá podamos sentir mucha aversión hacia nosotros mismos, o quizá podamos tener mucho amor hacia nosotros mismos, pero eso no quiere decir que nos va a determinar, porque al final de cuentas también vivimos en sociedad. Pero lo que puede afectar esta parte del sentimiento interno, del sentimiento personal, puede ser desde el tipo de vestimenta, la ideología que adoptemos, lo que comemos, las cantidades que comemos, dónde podemos comer, dónde no podemos comer, y va a repercutir mucho en el trato que le demos a nuestra persona, es decir, a nuestro cuerpo. Entonces es momento de empezar a pensar esa parte: cuánto nos queremos, cuánto nos amamos, cuánto nos odiamos, cuánto nos despreciamos.
Diría yo a estas alturas que hoy hablaremos de una variante del amor que también tiene como finalidad el ágape, pero que mientras estemos absortos en el mundo, básicamente ese amor a uno mismo estará entremezclado con sentimientos, como ya le decía, como el egoísmo, la idolatría, el hedonismo, la lujuria y hasta la gula, pasando por todo lo demás. No específicamente porque lo tengamos todos, no todos padecemos de eso, pero al final de cuentas, si usted lo va a ir descubriendo con la emisión, vamos a trabajar sobre una parte de cuánto es lo que permitimos y cuánto es lo que toleramos de cada cosa que le acabo de mencionar. Pero un punto bien importante de todo esto es que ese amor que nos tenemos, aun con todo ese caldo caótico que le acabo de mencionar, actúa en total libertad y en total voluntad. Y es algo que no podemos quitarnos y nadie puede quitarnos. Ese amor que nos tenemos, ese resentimiento que nos tenemos, nadie nos lo puede quitar. Porque nosotros decidimos alojarlo en nuestra vida. Y el amor es muy complejo que alguien nos lo quite. Por eso hablábamos la semana pasada acerca de que no tenemos amor. Pues no, esa parte no, desde mi perspectiva no existe. No es que no tengamos amor, porque nosotros somos una manifestación propia del amor. Ya lo iremos viendo con el paso del programa. Usted no se me desespere, por favor. Si todo lo anterior, estimados amigos, les pareció un tanto excesivo, espérese a que arranquemos con la emisión de ese programa En la Línea de la Fe, donde iremos poco a poco entendiendo cada concepto. Por lo pronto yo lo dejo con nuestra oración a María de cada emisión y una pausa musical. Y ya regresamos porque el día de hoy ya empezamos. Estamos en diciembre del 2020 y ya arrancamos este programa En la Línea de la Fe. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. calmar mi dolor, llena mi cielo de nubes y
cuánto me ama. Siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo. Siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros en este su espacio, en este su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco la oportunidad de llegar hasta su espacio y su tiempo. Y gracias también por sus comentarios que siempre serán bien recibidos en nuestras redes sociales por donde este programa se transmite. Y pues de verdad muchas gracias por estos minutos que sabemos que son importantes y que comparte con nosotros. Y es que el tiempo finalmente es lo único que valida las cosas, que las hace presentes. Recordemos que el pasado ya no existe, el futuro no sabemos si va a venir. Por eso dice el maestro Uwey, ¿no? El presente es un regalo que hay que disfrutar. Nosotros también decíamos eso, recuerda, el momento en el que se une la línea horizontal con la línea vertical es el presente, el ahora, el minuto y segundo que estamos respirando. Entonces hay que tener en cuenta todo lo que puede trascender y de qué forma va a trascender en ese preciso minuto. La semana pasada nos enteramos, por desgracia, que falleció Maradona. Digo, caray, pues le mandamos las condolencias a su familia y a sus fans. No pudimos hacerlo en el momento porque el programa ya estaba editado, pero reiteramos nuestro pésame. Siempre se tiene que reconocer el talento, aunque su vida y decisiones hayan dado mucho de qué hablar. A diferencia de otro deceso también en esta semana, de doña Flor Silvestre, una gran exponente de nuestra música mexicana, quien también ya partió al lado de don Antonio Aguilar y ya están juntos allá en el cielo. Desde aquí los recordamos y los recordamos a los dos con cariño. Total, iniciamos con este apasionante tema, el último ya de la serie como le decía, y vamos a dar inicio por el principio. Sí, bueno, sería complejo empezar por el final. El amor en la persona, al interior de la persona. Este amor también es de corte primitivo e instintivo. El amor a este nivel casi actúa como el miedo, tiene la función de protegernos y de cuidarnos. De hecho, me atrevería a decir que casi se confunden un poco, ¿no? Se entremezclan y obligan al portador
pues definitivamente a cuidarse, a veces en exceso. No obstante, en esos albores de la humanidad veíamos también la manifestación del amor a uno mismo cuando la mirada del hombre se perdía en las estrellas, escudriñando el cielo nocturno, con la intención de encontrar algo que le explicara lo que estaba sintiendo dentro. Luego vino la manifestación de ese amor, cuando el hombre se vio a sí mismo como un ser, se reconoció a sí mismo como alguien, no como algo. Se validó a sí mismo y se puso en un lugar preferente en la creación, no por su imagen, sino por su capacidad, no por su fuerza, sino por su inteligencia. El hombre descubrió en sí mismo lo que le hacía diferente al resto del mundo. Aquí, estimado radioescucha, es donde quiero clavar una chincheta roja para señalar que el hombre antiguo aprendió a quererse por medio del ensayo y el error. Déjeme le explico. Conforme el cerebro del hombre fue evolucionando, este se dio cuenta de que ciertos alimentos eran malos para su organismo, ya fuere porque los había ingerido previamente o porque había visto en otros que los ingerían y veía los efectos, incluso en animales. Entonces, él evitaba comer esos frutos esos animales. Ese primer cuidado que tuvo para sí mismo, aunque muy instintivo, ya era una muestra de amor en y para él. Porque recordemos que el amor se demuestra, no podemos decir que amamos si no lo demostramos, y el cuidado de uno mismo es demostrarnos cuánto amor nos tenemos, al menos hasta este punto. Luego entonces, con este argumento en el plano físico, el hombre aprendió a procurarse cosas buenas. Antes era una cueva donde vivía, luego fue una choza. Antes comía carne cruda, ahora ya era cocida. Antes tenía que caminar por kilómetros para conseguir alimento. Luego se hizo sedentario y aprendió a sembrar y a cosechar. Todos los hombres vieron que el fuego era amigo cuando se controlaba, pero también era un feroz enemigo cuando no se procuraba, cuando no se cuidaba. Pero siempre y en ese momento todo lo que el hombre buscaba era para su beneficio personal y de los que estaban a su alrededor. Él empezó a utilizar todo esto en su beneficio, pero sin abusar de nada. Asumo un poquito que aún no sabían que se podía abusar. Y curioso el caso, muy curioso el caso, eran agradecidos. Cuando el hombre descubre que puede procurarse de mejores formas y con mejores cosas, es cuando nace, si así lo queremos ver, la vanidad. Esta parte diríamos que es el cuidado excesivo en un aspecto de nuestra vida física. Aún no llegamos a la parte emocional, pero todo esto es ya cuando la experiencia de los antepasados pues ya se tenía como conocimiento. Y muchos procesos que se hacían anteriormente ya habían sido superados, es decir, ya habían sido mejorados, pero entonces, como decíamos al inicio de estas sesiones, van a ser la filosofía que descubre, por así decirlo, al hombre dentro del hombre, y empieza a analizar que hasta este punto y momento, le estoy hablando de hace un poco más de 5,000 años, se hacía necesario empezar a razonar orientado a otros aspectos de la vida, es decir, lo que teníamos dentro. Hasta ese entonces, considero yo, el hombre cumplía las necesidades básicas que su cuerpo le pedía, las que requería para sobrevivir o para vivir en esos medios agrestes. Pero cuando ya tenía todo aquello resuelto y le sobraba tiempo para razonar, fue cuando se dio cuenta de que había algo más que la mera sobrevivencia física. Y al entrar en ese razonamiento pudo descubrir que faltaba un ancho mundo por poblar y trató de empezar a ver y explicar todo aquello que sentía. Le puso nombre, le creó dioses para identificar esas cosas que no entendía, pero no porque esos elementos antes no estuvieran o se hubieran creado de la nada, simplemente porque hasta ese momento tuvo el tiempo de darse cuenta que tenía esa clase de sentimientos y que podía ver otra clase de cosas en el mundo en el que vivía. Y digo que ya los conocía porque la emoción que producía la adrenalina, por ejemplo en las batallas o en la cacería, no sabía cómo llamarla. El deseo sexual, por ejemplo, también ante el sexo opuesto, tampoco sabía cómo definirlo. Las pesadillas, los sentimientos de ira, de amor y de protección, todo lo que era resultante de su química cerebral, ya lo conocía, incluso el dolor del aguijón de la muerte. Aquellos que se dedicaron a analizar todo esto sin duda fueron los filósofos, que se dieron cuenta que si bien es cierto todo aquello que era parte natural del hombre, había que refinarlo, porque en aquel caldo primitivo emocional se mezclaban los sentimientos malsanos con los buenos, es decir, hubo quien se dio cuenta de que al calor de la batalla se mataban mujeres y niños.
También se vio que el vencedor mutilaba y violaba a las mujeres del ejército vencido, y fue cuando se empezó a hacer una división entre esos sentimientos. Ahora, ¿qué cangrejos tiene que ver todo esto con el amor? Bueno, pues de entrada la filosofía se esmeró en estudiar al hombre como especie, al ser humano. Analizó su pensamiento y sus sentimientos, y entre ellos descubrió el amor y todas las definiciones que hemos estado revisando. Eso fue el principio de todo. Entonces se vio que todo aquello en donde se tenía un exceso era malo para el hombre, así como se descubrió que cierta clase de pez podría matar a quien se lo comiera. Así el filósofo empezó a ver que ciertas actitudes hacían daño al hombre, pero en su interior, y empezaron con la doctrina del razonamiento para descubrir qué era lo bueno para el hombre, porque eso que era bueno para él lo hacía mejor persona. Todo lo anterior se descubrió, se analizó, dentro de otras muchas cosas que también hizo la filosofía, pero descubrió también que todo en su justo medio era bueno. Y eso sucedió en todas las culturas de la antigüedad, tanto en las culturas orientales, que quizá fueron las más avanzadas, como en las culturas occidentales. En este pensamiento se empezó a hablar ya de la justicia, del sentido de la verdad, del sentimiento y de la sexualidad, de las acciones y de los malos pensamientos. Se empezó a hablar del orden, del esfuerzo, del honor, cosas que usted y yo sabemos que existen, pero también sabemos que en muchos casos es muy difícil de ponerlos en práctica. Se empezaron a crear ciertas reglas para una buena convivencia, pero todas basadas en la experiencia previa, en el ensayo y en el error. Ahora bien, el amor en el hombre podemos verlo desde al menos 3 aristas importantes y diferentes. Desde su valor estándar, por llamarle de alguna manera, digamos que en este caso sería el que nos da Dios, que ya dijimos que para nosotros a veces se torna incomprensible. Luego el valor que se da el hombre a sí mismo y ya en su personalidad, que se ve trasvasada por generaciones, como ya dijimos en estos últimos minutos. Y luego sin duda está el valor que le da la sociedad, del que hablamos en el programa pasado. El valor que se da el hombre a sí mismo es el resultado de muchos factores, como los que hablamos anteriormente, y este amor se manifiesta en la procuración de medios físicos y de medios psicológico-emocionales que hagan al hombre sentirse bien. En otras palabras, el amor a nuestro cuerpo y el amor a nuestra alma, el amor que se ve y el amor que no se ve, el amor al cuerpo decíamos que es algo instintivo y de protección, y con el paso de los siglos se fue transformando en un culto al cuerpo y los placeres de la carne que cayeron en el exceso, y que hasta la fecha muchas personas, pues por desgracia, viven en ese estado, ya sea porque así lo deciden, recordemos que una decisión es mandatoria, o porque su escasa o nula voluntad así los orilla. Pero recordemos también que esto no es de hoy. Esto, como ya decíamos, viene desde mucho antes. Incluso Pablo hablaba ya del aguijón de la carne como algo con lo que tenía que luchar constantemente para poder permanecer en la gracia, porque el corazón está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, estimado radioescucha, con este tema es con el que regresamos. Vamos a regresar después de esta pausa. Pero antes no se olvide que para recordar todo lo que ya vimos en estos últimos minutos, solo hay que pensar un poco en la pirámide de Maslow. Maslow propuso que hay una pirámide donde se van enumerando las necesidades que el hombre tiene que ir sufragando para estar mejor al paso de los días. Satisfaciendo cada una de ellas, va viendo que le va sobrando tiempo para hacer otras cosas. Por desgracia, mientras más cómodos estemos, más tiempo vamos a tener de pensar, y ese pensamiento, cuando no se tiene educación, cuando no se tiene preparación, pues siempre nos va a tirar hacia un extremo de la línea, ¿no? Si lo queremos ver desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque por desgracia esas cosas son mucho más fáciles de hacer. Pero antes de seguirle, estimado radioescucha, vamos a una pausa musical y regresamos para continuar con este apasionante tema. No se vaya, por favor. Está usted escuchando en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés y ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos.
Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, amable radioescucha, por estar de regreso con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe, donde continuamos con este apasionante tema sobre el amor hacia nosotros mismos. Es el último de la serie, le comentaba yo, para entender un poquito más acerca de cómo funciona eso del amor propio, ¿no? Ya vimos un poco el amor que nos tiene Dios y aquí lo vamos a complementar. Ya vimos también la semana pasada el amor que le damos a los demás, cómo debe de irse transformando, y ahora toca ver el amor que nos damos a nosotros mismos. Continuando con el tema, decíamos que es esencial entender que el amor que nos damos a nosotros mismos, ya sea de forma física, es decir, sobre nuestro cuerpo, como de forma psicológica, es decir, nuestra mente y alma, solo será creado y permitido por nosotros mismos, y es el resultado inherente de lo que somos y de todo lo que ya vimos o vivimos. En este caso todo suma, y quizá es por eso que este amor se distiende en excesos de toda clase, porque hay muchísimos conceptos que nos llevan a lugares diferentes, desde corrientes filosóficas y religiosas hasta ideologías tergiversadas y pensamientos influenciados por fuerzas más allá de nuestro razonamiento. Este amor hacia nosotros mismos se va a manifestar, como ya dijimos, en dos partes, el exterior y el interior. En el exterior siempre nos vamos a referir al cuerpo. Cuando veamos la teología del cuerpo lo vamos a comprender mejor, pero por el momento le adelanto un poco acerca de cómo interpretamos el amor al cuerpo y cómo deberíamos de entenderlo según, claro, pues mi perspectiva, ¿verdad? Bien, desde los excesos con la comida y bebida hasta la inactividad es donde se debate el hombre y la mujer del siglo XXI. Mientras que en la antigüedad eran las muestras sanguinarias al flagelar el cuerpo para castigar la carne, y las heridas que se hacían los fanáticos cada vez que utilizaban el nombre de Dios en vano, ¿no? Incluso podemos ver escritores en el siglo XVIII que buscaban con el licor de ajenjo lo que los drogadictos buscan al ingerir cualquier sustancia. Todo lo anterior con un afán de darle cierto placer al cuerpo, que por increíble que parezca, hacerse una cortada en la piel, hay personas a las que les causa placer, o flagelarse o lastimarse. La psicología y la psiquiatría son las ciencias que estudian esos comportamientos que claramente son atentados flagrantes contra la integridad del cuerpo humano. Y es que me remito al verso de la Escritura: si todo lo anterior se hace con el afán de hacer un sacrificio, pues la Escritura dice que ya no serán necesarios más sacrificios físicos, porque si hacemos eso, desde mi perspectiva, entonces estaríamos demeritando el sacrificio máximo de la cruz. Dañar el cuerpo con un propósito, desde mi perspectiva, es totalmente insano. Yo sé que me falta mucho por entender en ese sentido, pero considero que todo lo anterior pues es una fuerte desviación en el concepto que tenemos acerca de nuestro cuerpo, y no solo lo daña el que lo corta o lo flagela, sino aquel que come y bebe en exceso. Vemos, por ejemplo, las personas que padecen diabetes, no la diabetes generacional, sino la diabetes que provocamos por comer tanta y tanta azúcar, ¿no? Finalmente no concibo la idea de dañar este santuario que se nos dio, lo veremos también en otros programas, que es nuestro cuerpo. Pero sí entiendo las causas, entiendo que puede ser sumamente difícil tratar de controlar problemas como el dolor, la frustración, la ansiedad. Recordemos que el comer en exceso puede ser un signo visible de una frustración enorme, de nervios, de ansiedad, de muchas cosas, ¿no?
La punta de esta línea que estamos viendo sin duda es el culto al cuerpo, esa preservación que queremos darle al mismo y que ya huele a un miedo terrible a la enfermedad. Y este miedo ha sido alimentado por toda la publicidad que nos dice que debemos de tener un cuerpo sano. No está mal la publicidad, simplemente nos dicen que nuestro cuerpo debe de estar sano consumiendo ciertos productos como bebidas energetizantes, las bayas naturales, dietas especiales, los superalimentos que tan de moda están. Por cierto que el otro día estaba viendo en Nat Geo un programa sobre estos superalimentos, donde hacen un recorrido por todos ellos y nos van mostrando los que existen, ¿no? Que van desde el jugo de la semilla, de la fruta del cacao, hasta la baya silvestre del Brasil, muy conocida, el azaí, ¿no? Para saber si su consumo solo es tendencia o si realmente son más saludables y aportan más que el resto de los alimentos. Hacen una comparación al final entre los precios y el grado vitamínico que traen los superalimentos con los alimentos normales, y descubren que los superalimentos son 300 veces más caros que los alimentos que compramos y conseguimos en el mercado, ¿no? Y que finalmente aportan al cuerpo casi lo mismo. Podríamos decir entonces que finalmente esto es tendencia, nada más. No estoy negando, por ejemplo, que la comida actual y la que está, sobre todo la que está procesada, tiene muchísimos conservadores, que a los animales o la carne que comemos los alimentan también con, entre otras cosas, con hormonas, y que cada día creo que comemos más alimentos artificiales, pero creo también que los superalimentos pues no contribuyen tampoco mucho, ¿no? En fin, luego viene otra demostración de cariño hacia nosotros, donde los excesos están presentes. Es lo que usamos todos los días. Nuestros atuendos, dicen los gringos, el outfit, nuestra ropa, lo que nos ponemos y lo que compramos. Muchas personas caen en los excesos y descuidan otras cosas, incluso a las otras personas, bajo el pretexto de un eslogan muy cierto, muy chistoso, de ya también un poco antiguo, que decía pues creo que lo valgo, ¿no? Todo lo anterior y mucho, pero mucho más, es el día a día de muchas personas que solo trabajan para sobrealimentarse, para sobrevestirse, para sobreestimarse. Y también me queda claro que en esta balanza hay personas que sobreviven con 1 kilo de tortillas y 10 pesos de chiles en vinagre, mostrando todo con esto también los extremos de una línea donde por desgracia pues no hemos podido encontrar el justo medio, ¿no? Considerando todo esto, tenemos que redescubrir el amor al cuerpo, conocerlo y saber qué es lo que requiere para funcionar y para protegerse. Porque sin ser determinista, yo creo que no podemos agregarle o quitarle años a nuestra vida con el cambio de un régimen alimenticio o una dieta rigurosa. La hoja del árbol no cae si no es la voluntad de mi Padre, dice la Escritura. Y otro verso dice, en cuanto a ustedes, hasta el último de su cabello está contado. Es decir, me queda claro que si comemos de forma sana y nos ejercitamos regularmente, tendremos una vida con mayor calidad, pero no vamos a detener la muerte. Y eso no solo es para nosotros, también es para los demás. Y hacer esto, es decir, comer de forma sana y ejercitarse regularmente, pues no nos cuesta tanto económicamente hablando. Lo que sí nos cuesta es empezar a manejar y orientar nuestra voluntad y meter orden a todo lo que somos y hacemos, lo cual eso realmente tiene un enorme costo, porque podemos incluso padecer. Conozco personas que han hecho dietas así muy fuertes, que padecen hasta el síndrome de la abstinencia, ¿no? Aquel donde llegan los escalofríos y la desesperación por no poder consumir lo que uno necesita. Pues bueno, esto de cuidar qué comer y sobre todo las cantidades en un justo medio, sin caer en los excesos, pues es muestra del cuidado y amor que debemos de tener a nuestro cuerpo. Recordemos que dentro de nosotros se ejecutan procesos químicos que utilizan los minerales, vitaminas y proteínas que consumimos en los alimentos, ¿no? Y recordemos que algunos y algunas traen unas cosas que otros no.
Entonces, pues hay que comer de todo con medida, porque cuando empezamos a comer más de una cosa o menos, podemos caer en un desbalance importante. Recuerda que estamos hablando del justo medio. Y esta parte de los alimentos es bien importante para el cuerpo, porque el dicho que reza de que somos lo que comemos, pues por desgracia es cierto. Vamos a ver las culturas más avanzadas, por así decirlo, los países más desarrollados, tienen serios problemas de personas en sobrepeso, ¿no? Abstenerse de alimento, le quiero comentar, no es nuevo tampoco. Pero como le digo, creo que cuando lo hacemos en exceso es cuando podemos perder el sentido, es decir, cuando dejamos de comer. La tradición de la iglesia propone, por ejemplo, el ayuno, no solo en Cuaresma, sino como una práctica cotidiana para mejorar desde algunos procesos mentales como también procesos metabólicos en el cuerpo. Y esta práctica la tienen muchas culturas, pero algunas lo ven como el sacrificio máximo para someter al cuerpo físico, incluso con la nula alimentación, lo ven como el propósito de no ceder al hambre, ¿no? Y fortalecerse en ese aspecto por si algún día se llegara a necesitar. O sea, imagínese usted que va por el desierto caminando, no sé por qué tendría que ir por el desierto caminando, pero va usted por el desierto caminando sin una gota de agua y sin un cuarto de comida. Entonces, para ese momento es cuando nos tenemos que preparar para dejar de comer. Como que ya a estas alturas no le veo mucho sentido, pero bueno. Sé que hay muchas personas que hacen el ayuno de forma obligada, ya sea por las circunstancias laborales y económicas. Digo, no te da tiempo de comerte tu torta y tu tamal, o más mejor dicho, la torta de tamal y tu atole antes de entrar a la oficina porque llegas 10 minutos antes, ¿no? También a veces porque no trae uno dinero, ¿verdad? Pero recuerde que ese sacrificio, el que estamos haciendo, el del ayuno, es para fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu. Pero eso se logra solamente cuando cambiamos el sentido con el que vemos el ayuno o la falta de alimento. Pero créame cuando le digo que hay trastornos psicológicos muy serios que pueden evitar ver el alimento de otra forma. Por ejemplo, hay personas que sufren de ansiedad si ven que el refrigerador está vacío. Sí, bueno, yo soy uno de ellos, a mí me pasa, mucho más cuando me levanto a las 2 de la mañana a buscar algo que comer y solo tengo una cebolla. Es difícil aceptar eso, ¿verdad? Por eso siempre trato de encargar mi pizza antes de las 8 de la noche. Por otro lado, estimado radioescucha, la protección del cuerpo con la ropa y sus aditamentos, pues hablan de algo totalmente natural. Recordemos que desde Adán y Eva, cuando se descubrieron a sí mismos, buscaron cubrir su desnudez con las hojas de la higuera. Luego vemos que el hombre usaba la piel de los animales para cubrirse de las inclemencias del tiempo, y que con el paso del tiempo en sí, pues esa vestimenta se fue refinando, ¿no? Y fueron cayendo también en los excesos. Recordemos las modas de los 1400, de los 1600, esos vestidos excesivos, con enormes adornos y ajuares, todo ese rollo, ¿no? En ese tiempo ellos, ahí fue cuando nació y le pusieron o decidieron ponerle a ese tipo de excesos moda. La moda en la Europa del medievo, imagínense, era no bañarse, por ejemplo. Por eso nacieron muchas enfermedades que el ser humano de aquella época no entendía. Si usted ya leyó la de Perfume, Historia de un asesino, me va a entender. Pero a lo que voy es que vestirse por moda hace y crea cosas horribles. Cuando queremos vestir a la moda y enfundarnos en la ropa que se ponen los artistas de moda, aunque nosotros ya no tengamos ni la edad ni la figura para hacerlo, pues realmente estamos demeritando lo que somos. No me malentienda, querida amiga, querido amigo. Cada quien es libre de vestirse como quiera, sin duda. Pero primero debemos recordar que no tenemos que ser motivo de escándalo, porque si lo somos, dice la escritura, más valdría atarnos una piedra de molino al cuello y arrojarnos al mar. Y asumo que ese escándalo del que habla, no lo sé con certeza, se refiere a no hacer que el otro cometa pecado. Y esto es interesante porque la mayoría de personas que son motivo de escándalo dicen que el pecado está dentro de quien lo piensa. Ok, estoy de acuerdo. Pero cuando estuve trabajando en esas tiendas departamentales, estaba yo en el área de prevención, pues nos decían que la ocasión hace al ladrón. En otras palabras más coloquiales, pues de por sí el niño es chillón y luego lo pellizcas, pues no va a resultar nada bueno, ¿no? Finalmente, como le decía, que el cuidado del cuerpo radica en la comida, el vestido, el ejercicio, pero también en el refugio.
Está comprobado que una persona puede sobrevivir casi una semana sin alimento ni agua, pero no más de 3 días a la intemperie o algo así. El chiste es de que si no tenemos refugio, podremos morir en un breve tiempo porque el clima es agreste. Entonces buscamos nuestra cueva, choza, casa, refugio. Incluso también Maslow en su pirámide lo menciona. Seguramente usted estará pensando en los vagabundos, ¿no? Los vagabundos que se quedan en la calle. Ciertamente ellos no se quedan en la calle. Cuando estoy hablando de la intemperie, le hablo de estar completamente al descubierto. Es decir, no hay una roca, no hay un árbol, no hay nada donde guarecerse. Entonces cuando llega la inclemencia del tiempo, pues imagine usted que el agua devasta rocas de miles de toneladas. Entonces, ¿qué nos puede hacer a nosotros? O el viento, ¿no? O el calor. No es malo tener una vivienda bien arreglada, cómoda, donde estemos a salvo, que esté segura, con los servicios y cosas necesarias para estar bien. El problema estriba en ver si eso es algo que está lacerando nuestro pensamiento hacia los demás y de qué forma lo está haciendo, incluso hacia nosotros mismos, que es cuando se generan los impulsos ya casi patológicos de salir de compras para arreglar la casa con cosas que ni siquiera nos hacen falta. Es donde tenemos un exceso, por ejemplo, vemos en las grandes mansiones o en las mansiones antiguas, donde se tenían retablos de fotografías que pesaban alrededor de 200 kilos, porque eran marcos de madera gruesísima, de nogal en su mayoría, o de cualquier otra madera, muy muy pesada, ¿no? Pero luego vemos el otro extremo de la línea, donde hay personas que tienen una vivienda insalubre o insalubre, sin servicios, casi en ruinas, o simplemente que viven hacinados como animales en un corral, ya sea por las circunstancias o porque así lo decidieron. Ese ambiente, ese medio ambiente físico, crea personas insanas también, como las crea el que tiene cosas de más. Unos crecen con el deseo de tener algo a costa de lo que sea, y otros crecen sin darle valor a las cosas que se tienen porque lo tienen todo. Y ambos casos hacen que el hombre siempre viva mal. Y cuando el hombre vive mal es cuando empieza a caer en pecado en la mayoría de las veces. Curioso el caso, hay personas que viven en condiciones de ese tipo, pero acumulan cosas que en apariencia para nosotros no tienen valor. Quizá para ellos sí lo tengan o lo tuvieron en un principio, pero a estas alturas ya resulta ser específicamente basura. Y si no me cree, vamos a hacer un ejercicio rápido. Ahora que llega el fin de año, lo invito a que tome esto como una costumbre. Ya ve que, bueno, yo creo que lo hace, pero al final si no lo hace, pues lo invito a que empiece a hacerlo. Se hace una limpieza profunda, ¿no? En casa. Verá que cada cosa que quiere tirar, antes de tirarla, la toma en la mano y va a recordar algo sobre esa cosa, algo en particular. Quizá en algún momento esa cosa tuvo un valor muy importante. Y usted al recordar ese valor, no va a tirar esa cosa. Y si no me cree, voltea a ver cuántos recuerditos de bautizos, bodas, 15 años tiene. Pero si toma en cuenta de que el valor de esa cosa solo se lo dio el tiempo en el que lo tomó, pues va a ver que ya en este momento ya no tiene tiempo, ya no tiene valor. Quizá tenga utilidad si son saleros, pero si fue invitado a bautizos cada 8 días, pues va a tener como 500 saleros. ¿Y para qué tantos saleros, no? Y va a ver que mientras más y más vaya sacando, más se va a ir acordando. Y ya dependerá de usted, del valor que usted le da a esas cosas, si las tira o no. Pero yo le puedo asegurar que en este ejercicio, si somos justos en lo que estamos pensando, va a haber muchas bolsas de todo eso para tirar. Me decía una terapeuta que la vivienda de una persona, pues, es decir, cómo vive, habla mucho de sí mismo y de lo que trae en su interior, ¿no? De los traumas psicológicos que se hacen físicos. Qué bueno que nunca vio mi cuarto, porque si no, hubiera dicho que esto que le estoy diciendo está completamente mal. No, no es cierto. La verdad es que sí me gusta el orden. Trato yo de ser una persona ordenada. Que conste que digo trato, ¿eh? La invitación, estimado amigo, es a vivir en el justo medio de las cosas, orientando ese modo de vida hacia la mejora constante de nuestra persona y de nuestro espacio. Considero que no debemos padecer más de lo necesario ni sacrificar más de lo necesariamente sacrificable. Cuando empezamos a caer en este tipo de excesos es cuando nos empezamos a olvidar de los otros.
aunque nuestro consciente nos grite que precisamente todo lo que hacemos es por ellos. Pero la verdad es que esto va a ser muy difícil de comprobar. La realidad es que la mayoría de las cosas las hacemos por nosotros. Y tampoco está mal. Pero si usamos el ejercicio, por ejemplo, para que nuestro cuerpo llame la atención del sexo opuesto, perdón, es por salud, dice la mayoría. Pues habrá que revisar un poquito lo que traemos en la azotea, porque eso no es muy sano que digamos. Y si comemos por el placer de comer, pues también como que no cuadra mucho, ¿no? O no comemos y de forma sufrida decimos que es porque no tenemos trabajo, pero rechazamos el trabajo que nos ofrecen porque no está a la altura de lo que somos. Pues también habla de algo que no tiene mucho sentido. El amor hacia nosotros mismos es fundamental, pero considero que tiene que ser entendido en la parte exterior desde el justo medio de las cosas, como le decía, desde el cuidado que le tenemos a nuestro cuerpo, cómo lo alimentamos, dónde nos refugiamos, cómo nos tratamos, porque si no nos tenemos amor, y aparte de eso tenemos cosas de más o de menos, como ya le mencionaba, pues siempre vamos a vivir mal. Mucho más cuando no entendemos el sentido de las cosas, cuando no entendemos que las cosas nos pueden proporcionar ciertas comodidades, pero que no tenemos que caer en esas comodidades, ni tenemos que matarnos ni esforzarnos por tener esas comodidades, es decir, más de lo necesario. Creo que ahí es donde radica todo el problema. ¿Le parece si lo pensamos un poco? Vamos a dejarlo así como que para saborearlo, para masticarlo. Yo lo invito a que vayamos a una breve pausa musical. Y mientras tanto, pues le digo, vaya haciendo ese ejercicio si está usted en su sala, que es generalmente donde se exhiben todos esos recuerdos, pues vaya viendo qué es lo que le gustaría ya tirar, porque recuerde también que mientras más espacio tengamos, más libres nos vamos a sentir. Vamos a una breve pausa musical, no se vaya por favor. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad.
Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, 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 Señor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado Radio Escucha, por continuar con nosotros en este espacio y cita que nos damos todos los miércoles a las 5 de la tarde en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, donde más, y en su programa En la Línea de la Fe. Gracias de verdad por continuar con nosotros. Le comento, estimado amigo y amiga, para que no se sienta nadie, que ya estamos en Adviento. Le decía yo al inicio, y este tiempo litúrgico pues nos da la pauta para prepararnos un poco más y recibir de forma digna al Nazareno que va a nacer. Pero también la preparación lleva el sentido de estar listos al momento de ver al Cristo al final de la vida. Ya lo escuchábamos el domingo pasado, porque nadie sabe ni el día ni la hora, y este tiempo es parte de esa preparación constante que debemos de tener en toda la vida, y con los tiempos litúrgicos, sobre todo de la Iglesia, lo vamos haciendo año con año, en algunos tiempos muy intensos de hecho, como la Cuaresma, y otros más relajados como el tiempo ordinario. Pero el Adviento es esperanza, y qué mejor momento de revisar nuestra vida para que el pequeño Nazareno llegue y lo recibamos con el corazón abierto. En un retiro que tuvimos hace mucho tiempo, nos decían que el Adviento es como preparar el nicho donde ese niño va a nacer. Así como fue en aquellos días en Belén, en aquel establo, preparar algo así en nuestra vida y darle posada a José y a María, ¿no? Con el pequeño que está a punto de llegar. Aprovechamos el momento también para saludar a todos los amigos que nos escuchan en la diócesis de Izcali. Un saludo a todos los grupos de pastoral que también se preparan ya para la Natividad del Señor, y como ya decíamos, pues esta vez va a ser bastante diferente, al menos en el sentido estrictamente social. Esperemos que nuestra fe se fortalezca después de esta Navidad. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema, que en esta ocasión es sobre el amor que tiene la persona para sí misma, tanto de forma externa como de forma interna. Y en el segmento pasado pues hablábamos ya de aquel amor externo a nuestra persona, que se manifiesta sobre todo en el cuidado y protección del cuerpo, ¿no? Y también veíamos cómo los excesos en ese rubro pueden pesar mucho más. Pero nos dábamos cuenta de que muchos de esos excesos son el resultado de nuestro pensamiento, de nuestras creencias, nuestra historia de vida, etc. Es decir, que la casa, que en este caso sería nuestro cuerpo, debería siempre de estar bien cuidada por fuera y también por dentro. El amor interno, por llamarlo así, está lleno de cosas y definiciones que externamos en nosotros, como la misericordia, cuando sabemos reconocer nuestras faltas, o el perdón, la comprensión o el aceptar como somos. Todo esto y más se lo damos a los demás, y a veces cometemos el error de dárselo únicamente a ellos, a los otros, pero nosotros no. Y algo que me atrevería a decir es que el núcleo de todo esto
pues es la dignidad. Ya habíamos hablado un poco acerca de esto en otras emisiones, pero ahora se hace necesario revisarlo un poco más a fondo, porque en los últimos años, como ya se ha dicho, se nos ha hecho creer que nuestra dignidad es algo que se puede perder o se debe de defender. Y la dignidad la ligamos mucho al amor propio, cuando considero que son dos cosas totalmente diferentes. Otro aspecto interesante de este amor es precisamente lo que los analistas han decidido llamar el amor propio, es decir, la cantidad de amor que nos tenemos a nosotros mismos, mientras nos hablan de la autoestima, que en cierto grado viene siendo lo mismo y de lo cual muchos se han valido para obtener dinero y vender un eslogan que jamás se va a cumplir, eso de ser felices, ¿no? Y hablan de que básicamente de eso se trata la vida. La vida se trata de ser felices, es lo que nos venden. A veces a costa de lo que sea o de quien sea. Por eso, por ejemplo, en las familias, cuando no hay una preparación integral de los hijos, o en la pareja, en una búsqueda desmesurada por esa felicidad que no existe, le decía yo, todos pensamos y creemos que el amor nos va a dar esa felicidad. El amor no nos da felicidad, el amor nos permite vivir bien para llegar a la plenitud del Padre. La felicidad son las chispas que adornan nuestras buenas obras, inspiradas obviamente por el amor que tenemos. No vamos tan lejos, cuando no existe el amor paterno en los hijos, por ejemplo, en muchas ocasiones, las hijas de esta familia buscan ese amor en una pareja, que si bien no debería de ser malo, sí es un hecho que por la prisa de salir del ambiente familiar hostil, pues se van con el primero que les hable bonito, mientras los hombres se refugian en algunos vicios y en otras malas obras. No estoy diciendo que es una regla, pero ese comportamiento está muy ligado a familias que buscan otras cosas que no sea la unidad familiar. Y si le agregamos además que de manera muy escasa se nos invita a conocernos a nosotros mismos, pues esto va a estar mucho peor, ¿no? Considera, estimado radioescucha, que esta clase de amor se desprende del conocimiento que tengamos de nosotros mismos, como le decía al principio del segmento. Este amor es un conjunto de actividades que solemos hacer a los demás. Vamos a ver un par de ellas. Bueno, un poco más. El amor a uno mismo radica en entenderse y comprenderse a sí mismo. A veces somos demasiado duros con nosotros y queremos ser perfectos. Y está bien, pero debemos de entender que la perfección jamás la vamos a alcanzar estando en este mundo. Podemos aspirar a un cierto grado de refinamiento y maestría en ciertas cosas, pero cuando lleguemos a esos grados nos vamos a dar cuenta que solo es un esfuerzo, porque la plenitud no la vamos a lograr aquí. Y en esto estriba también los juicios que hacemos. Los juicios que hacemos a los otros a veces son moderados, pero con nosotros, cuando nos enjuiciamos a nosotros, pues dichos juicios son brutales. En muchas ocasiones somos tan duros con nosotros mismos que logramos herirnos de manera muy muy fuerte. Y en otras ocasiones somos bien cínicos, ¿no? Y ya ni juicios nos hacemos. El trato que le damos a los demás también es diferente al que nos damos a nosotros mismos. A veces puede ser que a los demás les demos todo lo que tenemos, pero cuando se trata de darnos algo a nosotros mismos, buscamos que ese algo sea poco, porque quizá tenemos una falsa humildad que redunda también en un pecado graso, y cuando hacemos eso, demeritamos nuestra persona. Y si bien es cierto que quizá no se ve en un principio, cuando lleguemos a viejos estaremos amargados y cabizbajos pensando que pues eso de darle a todo a los demás como que pues no fue tan buena idea, ¿no? Si no, vamos a preguntarle a los ancianos que abandonan en un asilo después de haber dado la vida completa a sus hijos. Y estoy muy seguro que estará pensando que así debe de ser. Y sí, quizás se entienda, pero considero que es deber de las personas procurarse también para sí mismas, como ya dijimos, todo en su justo medio. No se preocupe, vamos a ver todo esto cuando platiquemos de los roles en la familia, no me malentienda. No estoy diciendo que no se le tiene que dar cosas a los hijos, claro que se le tienen que dar todo, que se tiene que dar todo por ellos. Pero los padres de familia deben de ser lo suficientemente inteligentes como para entender que deben de ser previsores para ellos también. Porque al final los hijos van a hacer su propia vida, y si se educaron o se educó a los hijos para reconocer el deber que tienen para con los padres, pues quizá en un futuro retornen algo de lo que se les dio, pero créame que no es su obligación, lo van a hacer como un acto de amor. En esta definición que hacemos sobre el amor propio, pues no puede faltar el perdón.
Considero que a veces perdonar a otros quizás sea un poco más fácil que perdonarnos a nosotros, no porque las faltas propias sean más severas, sino porque así las creemos. Y cuando le digo que las creemos es porque realmente no existen dichas faltas. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las personas que tienen su marco de rectitud que le tiran a lo absurdo? Imagínense esas personas cuánto tiempo tardarán en perdonarse a sí mismos por las faltas a ese marco que en muchas ocasiones pues se tienen que cometer por todo lo que vivimos, porque digo, al final todos estamos en la casa del jabonero, ¿no? Y el que no cae, pues resbala. El signo del perdón habla de amor en cualquier situación. Lo vemos con el padre que perdona al hijo que se fue a gastar su herencia, lo vemos en el Cristo crucificado, cuando dice Padre perdónalos, y sin duda es un sacrificio equiparado con el amor al prójimo. El perdón en nosotros debería de ser igual, de corazón, pero también como en el prójimo el perdón implica una promesa de no volver a caer en el pecado. Las faltas que generamos hacia nuestra persona, pienso yo, están medidas contra una tabla de valores a veces muy cuadrada, a veces muy relajada, que se van integrando con los años. Algunos de esos valores se han vuelto muy severos o a veces hasta absurdos, como cuando platicábamos de aquellos que se flagelan por haber dicho una mala palabra o aquellos cínicos que se hacen daño ya sin pensar en los demás, ¿no? Considero que hay pocas personas que no tengan estos malos hábitos. Todos en algún momento nos juzgamos y nos rebatimos entre hacer bien las cosas o hacer las cosas que producen un bien, porque también gana la comodidad y los lujos. Recuerde que el poder que brinda el dinero pues es muy tentador, ¿no? Una persona que piensa que el amor que se tiene a sí mismo consiste en darse para sí todo lo que el cuerpo pida, es alguien que no tiene conocimiento de sí mismo y ni siquiera le interesa meter el orden en su pensamiento y por extensión en su cuerpo. Como aquellas personas que padecen excesos en la bebida o en la comida, por decir algo. Si no logran ordenar su mente, dominar su mente, no podrán dominar su cuerpo. Hay un canto que habla, que dice en una frase, gobernaré la tierra que me diste, quiero gobernar la tierra que me diste. Esta parte yo la quiero interpretar como dominar nuestra mente y cuerpo, al menos los elementos que podemos dominar, para ser mejores. Recordemos que algunos otros aspectos de nosotros mismos, pues nunca realmente los vamos a poder dominar, pero sí los vamos a poder refinar. Jamás debemos extirparlos porque esos aspectos es lo que nos hace ser únicos en este mundo y si hacemos esto de extirparlos, pues dejaríamos de ser nosotros. Vamos a cerrar este segmento con un ejemplo significativo que se me quedó grabado desde hace muchos años y que se fue reforzando con el paso del tiempo. Nos decía un padre, hace muchos años, que las amas de casa generalmente guardaban la vajilla para cuando llegaban los invitados a comer a la casa, ¿no? Y entonces ellas sacaban su vajilla, casi nueva, y ponían sus mejores manteles. Pero en los días ordinarios la familia comía en platos de plástico y vasos también de plástico, ¿no? El párroco ponía esta analogía cuando se trataba de dar. Y lo utilizo yo en este mismo sentido cuando decimos darle al otro o cuando le damos al otro lo que tenemos y lo que somos, que no implica servirle en un plato de porcelana y nosotros en uno de plástico. Es decir, cuando le vamos a dar al otro, cuando vamos a compartir con el otro, deberíamos de compartir en el mismo grado. Yo lo pondría como que debemos de servir en un plato del mismo tipo a los dos, aunque fueran frijoles. Si es pollo, pues no darle al invitado la mejor pieza y nosotros quedarnos con un guacalito, ¿verdad? Aunque a mí me gusta el retazo, la verdad. Pero a lo que voy es que esas muestras pueden ser de una verdadera humildad o pueden ser muestra de un acto que espera una recompensa, haciendo algo bueno que tiene un fin negativo. Y se lo digo porque yo lo vi muy de cerca. La otra muestra de amor es dar lo mismo y en cantidades justas, darle el mismo valor a mi tiempo que al tiempo de los otros, darle el mismo valor a mi trabajo que al trabajo de los demás. Pero hay que tener cuidado aquí para no caer en la soberbia. Recordemos que tenemos que seguir caminando por esa línea muy delgada para no caer del lado equivocado. Cuando logramos ser equitativos y justos con nosotros y con los demás, es cuando reconocemos en el otro a una persona como yo. No menos, no más,
una persona que tiene la misma dignidad por ser hijo de Dios. Vamos a masticar esto un poco mientras vamos a una pausa musical y ya regresamos. Yo soy Juan Valdez. Si usted está escuchando en la línea de la fe, por favor no se vaya. Ya regresamos en unos minutos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe.
Muchas gracias por seguir y continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Un saludo a usted que nos escucha en su oficina, en su trabajo o en sus actividades diarias. Muchas gracias de verdad por seguir con nosotros. Siga chambeándole. México requiere personas como usted. Aprovecho para enviar un cordial saludo al Padre Ángel Nieto y le mando un abrazo hasta su parroquia. Gracias por acompañarme en un tramo bastante importante de mi viaje. Y pues seguimos, estimados compañeros de sector y de partido, ¿verdad? En este interesante tema que, por cierto, ya estamos entrando a tocar un punto álgido, muy álgido de esto. Y antes de iniciar, quiero comentarle que por favor no se tome nada personal, ¿no? Y que lo que yo le voy a comentar en este segmento es un resumen, por así decirlo, de todo lo que he platicado, vivido y aprendido en mi experiencia, repito, muy personal. Aunque lo haya leído también con algunos autores o escuchado en algunas clases, siempre va a ser personal porque pues cada persona es diferente, cada caso es distinto. Pero yo puedo deducir que por todo lo que le voy a comentar ahorita, pues todo confluye más o menos en un solo punto. Así que bueno, empecemos a meter la punta de los pies en esta fosa que se ve bastante apetecible, pero que a la vez huele bastante mal. Que es la fosa de la descomposición del amor en la persona, es decir, es donde el amor, por decir algo, se pudre. Bueno, quizá no se pudre, se transforma, pero le puedo asegurar que cuando terminemos de esto, usted va a pensar que también se pudre. Existen sentimientos muy viles que se relacionan estrictamente al amor que se tiene uno a sí mismo. Por citar algunos, tenemos a la lástima, la cobardía, el egoísmo, la avaricia, la gula. Pero estos sentimientos, que yo los veo más bien como actitudes o pecados, son resultado del juicio que hacemos para dar o no dar ese amor. Algunos casos de depresión están basados en un profundo pensamiento egoísta acerca de uno mismo. La conmiseración acerca de nuestra situación personal, por ejemplo, nos deprime y nos obliga a comportarnos de tal forma que los demás sientan lástima por nosotros. Y cuando descubrimos que eso funciona y nos deja beneficios, pues seguimos haciéndolo. Porque es más fácil estirar la mano con esa lástima y conmiseración que ponerse a trabajar. Mientras que en otra situación también nos podemos inventar una discapacidad emocional para dejar que los otros resuelvan nuestros problemas. Solo porque tenemos quizá una fuerte depresión, tenemos ansiedad, padecemos de cualquier otra enfermedad que no estoy negando que existan y que no estoy negando que se tengan, pero la verdad es que muchas o más de las veces podemos inventar esos padecimientos para no hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? En este punto, amable radioescucha, quiero aclararle que no todos los casos de depresión son por estas razones. Como dije al inicio, los factores pueden ser muchos y muy variados. Recordemos que la depresión también es cuando dejamos que la frustración crezca porque las cosas no salen como nosotros queremos, porque las personas no son como nosotros queremos que sean, porque la vida no es como nosotros queremos que sea, porque tenemos mala suerte, porque Dios no nos quiere. La verdad es que mucho de lo anterior tiene una base química cerebral que hay que empezar a revisar y hay que ir con un especialista, porque recordemos que pues eso solamente pasa en nosotros, ¿no? Sacrificar al otro y no uno mismo, echar adelante a otros antes de uno mismo frente al peligro, pues habla de un amor que tiene un corazón canceroso, ¿no? La cobardía es inspirada por el miedo y el desconocimiento de la situación y de uno mismo, incluso de las capacidades que uno tiene. Y esta se puede curar rápido, con mucha información y con práctica se puede evitar. Pero si ya descubrimos que es bueno para nosotros ser cobardes y no esforzarnos, y lo estamos haciendo de forma constante, pues es cuando caemos en pecado, aunque propiamente la cobardía no lo sea, ¿no? Gozar los placeres de la vida es bueno. Caer en el exceso de ello o vivir nada más para eso está peor. Hay un libro que le recomiendo mucho, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Lo puede descargar incluso en PDF, pónganlo en su computadora así como se lo estoy mencionando, Cartas del Diablo a su sobrino, y es un librito, un PDF donde el autor detalla con mucha gracia todo lo que le estoy comentando ahorita. Ahí dice en una revelación del autor que en el infierno no fue donde se inventaron los placeres, ¿no? Sino que se inventaron en el cielo. Lo que inventaron en el infierno fue el exceso de dichos placeres. La comida, por ejemplo, y todo lo que le alimenta a nuestro cuerpo, que nos causa cierto placer, pues siempre nos dará esas chispas de felicidad que decíamos, pero cuando es en justa medida,
Propiamente el placer no es la felicidad, ni la felicidad es la plenitud. Entonces, quienes logran disfrutar de un buen filete de la misma forma que disfrutan un plato de frijoles, pues quizá ya llevan cierto avance, pero aquellos que se desviven por comer bien, porque es lo único que se van a llevar de este mundo, como dicen, pues los encontramos nadando en la fosa, ¿no?, en la que nos estamos metiendo ahorita. Considero que hay una línea muy, pero muy delgada entre el egoísmo y el amor propio, y la estamos cruzando todos los días. Por cierto, Jorge Bucay también tiene un libro titulado De la autoestima al egoísmo, donde trata de compartirnos un poco este paradigma, se lo recomiendo. Pero este punto ya lo habíamos tratado arriba, se acuerda. Si damos a los demás más de lo que damos o nos damos a nosotros mismos, no es correcto. Si les damos menos, habría que ver por qué. Pero darle lo justo a los otros y a nosotros mismos nos garantiza estar bien. Pero para llegar a este punto se requiere algo de tiempo y mucho conocimiento acerca de nosotros y de las situaciones en las que estamos viviendo. El amor al trabajo puede caer en servilismo, el desprecio al trabajo es negarse a vivir con responsabilidad en este mundo. Las personas que se convierten en parásitos alegando conmiseración y no trabajan ni hacen nada para mejorar su entorno, todos los días se avientan el clavado a la fosa del amor podrido de la que hablamos. Aquí ya no importa si es porque el gobierno no les da trabajo, si es porque tienen una discapacidad física. Creo que pocos discapacitados no trabajan. Yo conozco a muchísimos discapacitados que tienen un empleo y trabajan. Y aquellos que son parásitos de sus familias, ¿no? Y a sus familiares se les invita también a despertar para cambiar. Mientras que aquellas personas que viven para trabajar y que solamente hacen eso y que cuidan hasta el último centavo que se les cae a la bolsa o que les cae a la bolsa, pues déjenme decirles que no terminan tampoco bien. Nada más hay que ver, por cierto, Scrooge, ¿no? Una película, por cierto, también un cuento de Navidad, película muy muy buena, se las recomiendo para esta temporada, hace reflexionar mucho acerca de cómo vivimos. Sin duda todo lo anterior es parte de nuestra vida y estoy seguro que en algún momento todos tuvimos este tipo de pensamiento, o alguno, o todos a la vez, no lo sé. Pero de todo lo anterior, creo que el hecho de no darse, es decir, de negar la entrega como sacrificio y máxima prueba de amor, es lo más complicado de todo, porque en esa entrega va mucho de lo que es la vocación. En algún momento tocamos el tema sobre el servicio. De hecho, hay un dicho que dice que el que no viene para servir pues no sirve. Y al final, en otra analogía, podemos ver cómo la fruta se pudre cuando pasa su madurez. Quizás sea una mala analogía, pero a los seres humanos nos pasa lo mismo con el amor. Recordemos que tenemos solo unos años de vida útil, tanto para nosotros como para los demás. Y cuando nuestros frutos están maduros deben ser compartidos, deben ser consumidos antes de que regresen a la tierra para iniciar el ciclo otra vez. Por eso aquellas personas que huyen del compromiso del servicio, ya sea en el frente del matrimonio, de la vida religiosa o de la soltería dedicada al servicio, son personas que se mueven todos los días en el fango del fracaso, respirando todo el hedor del amor que nunca se hizo realidad, que nunca se entregó. Es decir, la vida considero que tiene muchos propósitos, pero la base de ellos es amar en el servicio, y vuelvo a repetir, el servicio en nosotros y en los otros en una justa dimensión y medida. El adultismo, por poner un ejemplo, como dice el profesor Oscar Perdiz, así como la separación de los matrimonios, de los que no se casan, de los ninis, de todas esas personas que por no tener el compromiso con nada deciden aislarse, si bien es cierto que es su decisión, con ella se pierden muchas cosas que podrían cambiar este mundo. Y este amor no entregado en la pareja, en la comunidad, en la familia, no reflejado en los demás, sigue haciendo falta. Pero quien no lo entrega está sumido en su propio sufrimiento, que piensa que es el único y que es una desgracia de proporciones universales. En algún momento, como yo le comentaba, pues todos lo vivimos, yo así lo veía. Hasta que uno va aprendiendo con la ayuda de los profesionales y después de mucho tiempo que la realidad es totalmente diferente. En nuestra era moderna, por desgracia, se ve cada vez más y a más temprana edad que las personas ya no desean hacer una vida en sociedad. Vemos jóvenes totalmente aislados, perdidos en la tecnología, adultos que siguen añorando los años que ya pasaron, hombres y mujeres que siguen teniendo la juventud en el corazón, pero lo externan en el exterior, ¿no? Aniquilando con eso totalmente a los ejemplos de consejo y sabiduría que tanta falta hacen. Vemos los matrimonios express, donde se divorcian a los 3 meses y luego se vuelven a casar porque, pues como dicen ellos, tienen derecho a rehacer su vida, ¿no? Un suicida solo piensa en él, en su dolor, en su trauma.
los demás no le interesan, o quizá no le interesan porque su química cerebral está mal. Ya no se interesa ni él mismo. Y aunque su decisión será cuestionada por el Cristo antes de que pase al otro lado, nosotros de este lado solo percibimos que esta vida, que este mundo definitivamente pues no es para todos, ¿no? Finalmente, amigo radioescucha, pongo un punto de alerta en todo esto porque veo con angustia, bueno, en lo que cabe, que las nuevas generaciones se están educando así, se están criando hombres y mujeres de cristal que resisten los embates de la vida más por tenacidad que por sabiduría, y que pasan las de Caín cuando llegan los problemas y toman decisiones pues bien tontas, ¿no? Y luego se repite con sus hijos y luego con los otros hijos, haciendo generaciones más y más solitarias, más absortas en la tecnología, caminando ya como zombies. Como le decía al inicio, el amor que no se da es la fruta que no se aprovecha. El darse al otro en justa medida es amarse a uno mismo, porque hace uno inversiones emocionales que van a regresar a nosotros en otra especie, pero todo lo anterior confluye en una sola cosa. No creo que sepamos realmente cuánto es lo que valemos como seres humanos y luego como personas. No conocemos el valor de nuestra propia dignidad. Para conocer esto, pues también creo que es un poco complejo, pero si nos enfocamos por lo menos en entender un poco qué es y cuánto es lo que vale la dignidad, nos daremos cuenta de que esa dignidad, como les decía, es algo que no se puede quitar, ni disminuir, ni aumentar, simplemente porque no la dimos nosotros. Antes de entrar con este tema, que por demás ya se percibe bastante bueno, le pido que me acompañe a una breve pausa musical y regresando estaremos ya en la recta final de nuestro programa En la Línea de Fe, pero al momento le pido que no le cambie. Yo soy Juan Valdés, por favor no se vaya, regreso en unos minutos, ya casi terminamos esta edición de 2 de diciembre del 2020. Muchas gracias por continuar con nosotros, ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubreboca en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos, avisar a tu familia. Cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por seguir con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias de verdad por compartir estos minutos de su tiempo con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe, en la mejor estación de radio cual más, Voz de la Iglesia. Y pues lo invito a que en esta tardecita de diciembre se prepare un rico cafecito, o si ya tiene ponche, pues una tacita de ponche, y continuemos platicando de este tema ya en la recta final de esta emisión. Por cierto, ¿ya puso su árbol de Navidad? Si no lo ha hecho, no es mala idea que ya se vaya poniendo, para ir entrando en el ambiente navideño y de fin de año. Después de todo, estamos a 29 días de que este 2020 se vaya, y para lo cual le pedimos a Dios también que pues nos deje terminarlo bien, ¿no? Y empezar el otro año de manera tal que nos brinde esperanza y más fuerzas para seguir adelante. Vamos a pedirle que nos saque fortalecidos de esta pandemia y que podamos ser agradecidos cuando llegue el momento y desde este momento. Vamos a cerrar esta serie sobre el amor hablando de un tema que considero que es de suma importancia en muchos aspectos. Este tema es sobre la dignidad, y déjeme decirle que le voy a marcar pautas, y en otros programas vamos a ir tomando referencia de unos autores bastante buenos que nos van a hablar de esto. Por el momento vamos a ver la dignidad sobre una arista que se refiere específicamente al resultado de la comparativa entre un amor mal entendido hacia uno mismo y una dignidad peor entendida, que pensamos o creemos que se puede utilizar como moneda de cambio. He de decir que el concepto de dignidad es, en algunos casos, mencionan una definición algo así como la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Mientras que la etimología de la palabra dignidad nos dice que su origen es latino, como la mayoría, del latino dignitas, que a su vez viene de dignus, que significa digno o merecedor. Esto lo puede usted encontrar en etimologías.dechile.net. Ahí también puede encontrar usted definiciones de otras palabras. Tomando en cuenta lo anterior, primero debemos de entender que la cualidad de la dignidad es algo que nos hace valer. Es decir, tener un valor como persona, pero tal valor va en el sentido de un comportamiento que implica responsabilidad, seriedad y respeto, como lo dice la definición, hacia sí mismo y hacia los demás. Pero antes de la misma, la teología ya nos ofrece un principio inherente de esta dignidad, la de ser hijos de Dios. Y lo escuchamos en toda la Escritura, y se planifica con la redención del Cristo, que extiende la salvación a todos los hombres. Me tejiste en el vientre de mi madre. Esta frase es una expresión de amor. El don que nos da Dios, el donador que es Dios, como dice el Dr. Bernardino Montejano en su obra Dignidad de la Persona Humana, donde desde el aspecto teológico narra de forma fehaciente las frases donde Dios reconoce en el hombre al merecedor de su gracia, y veíamos que la etimología del dignitas finalmente es ser eso, es ser merecedor. Lo ve como digno, Dios ve como digno al hombre para recibir la salvación. Y si Dios, que es el creador, considera a todos, a cualquier persona digna por antonomasia, la persona tiene dignidad. El único que se la puede quitar es Dios. Y eso pasa cuando Él retira su gracia, y si Él retira su gracia de nosotros, pues simplemente dejamos de existir. Luego entonces, eso de no dejarse humillar ni tampoco dejarse degradar, no está apuntalado sobre la dignidad, sino sobre los conceptos que tenemos de nosotros mismos, y al no entender que nuestra dignidad de hijos de Dios no estriba en los valores humanos, utilizamos esa dignidad como un estandarte, como un significado totalmente errado. El dejarse humillar por alguien te hace santo, el dejarse degradar por otros te hace digno, el dejarse asesinar para que no asesinen a otros te coloca a un lado del Cristo. Pero lo que es más importante, aparte de conocer el significado pleno de esta palabra, es conocer y aceptar que una persona digna debe de tener un comportamiento digno. Y eso es lo que hace la diferencia entre cómo pensamos que es la dignidad y cómo realmente es la dignidad. Por ejemplo, la palabra dignatario tiene la misma raíz etimológica. Un dignatario es una persona que representa con dignidad
a un gobierno o empresa u otra institución ante otras instituciones. Pero lo hace con respeto, lo hace con responsabilidad, lo hace de forma digna. Entonces, para que nosotros podamos entender qué es la dignidad de nosotros, tenemos que aceptar primero que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos dignos. Como seres humanos llamados a la vida somos dignos, porque Él pensó en nosotros. Él, cuando ya estábamos en el vientre materno, Él pensó en nuestra potencia, en lo que podríamos ser, y definió que somos dignos de estar en esta tierra. Por eso decíamos también que muchas veces este mundo pues no es para todos, ¿no? Porque a pesar de que todos tenemos la misma dignidad por ser hijos de Dios, pues no todos la sabemos aprovechar ni todos la queremos tomar, y eso es algo bien complejo. Parte también de todo esto es que la dignidad, como ya le decía yo, no la podemos cambiar, no la podemos quitar. Entonces, aquello de dejarse humillar y aquello de dejar de cambiar o intercambiar nuestra dignidad, pues realmente no funciona. Vamos a pensar un poco en el sentido de cómo alguien puede dañar algo que no ve. Yo no entiendo cómo hay muchos grupos subversivos no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en donde hablan acerca de que se está perdiendo la dignidad de la gente. La dignidad no se pierde, lo que se pierde son los conceptos. La dignidad, la vivienda digna, por ejemplo, la comida digna, por ejemplo, habla acerca de lo que nosotros creemos que una persona debería de comer o dónde debería de vivir. Lo explicábamos hace ratito en los segmentos anteriores cuando decíamos que una vivienda digna no es una vivienda que tenga todo o que tenga en exceso cosas, sino que tenga los servicios básicos y un poco más allá para nosotros sentirnos bien. Pero para poder llegar a ese estado, nosotros no tenemos que meter la dignidad en ningún sentido. La dignidad es una clase de comportamiento que debemos de asimilar y debemos de tomar y aceptar para poder realmente ser dignos representantes de nuestro Padre, en este caso Dios. Ahora bien, el hombre y la mujer están hechos a semejanza de Dios, en el estricto sentido de saber que Dios es capaz de amar y nosotros también somos capaces de amar. Por eso somos dignos. La dignidad que nosotros tenemos es el amor que Dios ha manifestado en nosotros. Entonces, ¿cómo puede un ser humano, con un acto de humillación, quitarle la dignidad a una persona si él no se la dio? ¿Cómo puede aceptar una persona un trabajo indigno si todo el trabajo dignifica? ¿Qué sería un trabajo indigno? ¿Qué sería una comida indigna? ¿Qué sería una vivienda indigna? Bueno, pues al final de cuentas, lo que le puedo mencionar acerca de eso es que nuestros valores y los conceptos que nosotros manejamos en nuestra vida nos van a definir qué es digno y qué no es digno, cuando no debe de ser así. Nosotros debemos de basar nuestra dignidad en el simple hecho, bueno, no tan simple, de ser hijos de Dios. Debemos de basar nuestra dignidad en el comportamiento que nosotros tengamos. Por eso hablábamos también acerca del ejemplo curioso de la vajilla, ¿no? Cuando nosotros queremos comer de forma digna, no le estoy hablando de que tengamos que comer platillos de primera clase, le estoy hablando de comer en un lugar y darle el espacio que se merece tomar los sagrados alimentos. La hora, por ejemplo, en muchas culturas, la hora de la comida pues es una hora de convivencia social donde se tiene que respetar todo el espacio y todo lo que eso conlleva. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a ver que la dignidad es algo muy aparte y que está muy por encima de todo lo que somos. Nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede arrebatar, pero sí nos exige esa dignidad, nos exige un comportamiento, reitero, para poder de verdad ser dignos. Vamos a ir finalizando esta parte, estimado Radio Escucha, con un simple ejercicio, con unos simples ejemplos, para ver qué conceptos tenemos acerca de la dignidad de nosotros. Le hablaba yo, por ejemplo, que el hijo de un dignatario, vamos a decirlo, el hijo de un rey, un príncipe, pues no andaría con los pantalones rotos, ¿verdad? A lo mejor ese mismo príncipe trataría de no decir malas palabras. A lo mejor ese príncipe quizá sea una persona que sea capaz de convivir con cualquier otro ser humano de cualquier estrato social. Trataría de no mentir.
trataría de no gritar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un dignatario, es un representante de la casa paterna. Ahora yo le quiero preguntar a usted en este ejercicio, nosotros como hijos de Dios, primero nos tenemos que creer esa parte, creer que somos hijos de Dios. Luego, ¿cómo nos comportamos? Nuestro comportamiento está ligado a nuestra dignidad o al concepto que tenemos de nuestra dignidad. Es decir, el comportamiento que tenemos con nosotros mismos, con los demás, está ligado a la parte y al concepto que tenemos de nuestra dignidad. Digo porque al final a mí me ha tocado mucho, en muchas ocasiones, platicar con personas que defienden su dignidad a toda costa. ¿Y en qué consiste esa dignidad? Pues esa dignidad consiste en que ellos dicen que tienen derecho a estacionar su auto en la calle porque no tienen cochera, ¿no? Me ha tocado ver personas que me hablan acerca de que respete su dignidad cuando consideran que decir una grosería enfrente de ellas es una ofensa para ellas, ¿no? Entonces creo que rebajamos la dignidad a un estrato social, rebajamos la dignidad a algo que ni siquiera sabemos que existe, que ni siquiera la tomamos y en muchas ocasiones, y en otras ocasiones, la enarbolamos como una bandera que ni siquiera debería de estar ahí. Una persona no puede perder su dignidad, insisto, una persona no puede ganar su dignidad, también insisto. A nadie se le puede quitar su dignidad, por muy cruel que sea el castigo, por muy cruel que sea la tortura, la dignidad está intacta. Y lo vemos en los mártires. Los mártires que festejamos o que la iglesia nos propone para su veneración son personas que jamás perdieron su dignidad, hijos de Dios. Ellos toda la vida esgrimieron un comportamiento ejemplar y decidieron seguir con ese comportamiento incluso hasta la muerte, pero siempre fueron dignos. ¿En qué sentido? Ellos nunca tomaron decisiones para rebajarse, y escúcheme cuando le digo que tomaron decisiones. Nosotros depreciamos nuestra dignidad cuando tomamos malas decisiones. Depreciamos nuestra dignidad cuando tomamos decisiones que van a dañar a otra persona. Es cuando nosotros no entendemos la importancia de esa dignidad. Básicamente, la dignidad, estimado radioescucha, ya para finalizar con ese tema y con la emisión del día de hoy, es el amor que Dios nos tiene. Y Dios pensó en usted, pensó en mí antes de nacer, y ya estando en el vientre materno, como repito, nos dio un propósito. Ese propósito es ser luz del mundo, ese propósito es ser digno hijo de Dios. Y la invitación que yo quiero hacerle para que nos llevemos durante toda la semana es verificar qué tan dignos somos de esa salvación, qué tan dignos somos de llamarnos hijos de Dios. Hay otra película que también le recomiendo mucho, en algún momento lo platicábamos con un padre que nos estaba dando pláticas de esto, que es la de Rescatando al Soldado Ryan, me parece. En esa película se habla el protagonista, y la película básicamente empieza con una escena donde el protagonista va a un cementerio y ante la tumba de un soldado, del soldado que lo rescató, le pide, dime si que fui digno, dime que valió la pena el sacrificio que hiciste, porque no se murió nada más él, se murieron muchos con tal de rescatar a una sola persona. Entonces imagínese usted, ¿qué pregunta nos haría María, no? O sea, si María pudiera preguntarnos, ¿tú llevas una vida digna del sacrificio que hizo mi hijo? Híjole, pues yo creo que yo bajaría la cabeza y me echaría a correr, porque al final de cuentas, pues no lo he hecho, ¿no? Pero finalmente es eso, finalmente es la invitación, estimado radioescucha, en ese tiempo también que ya empieza de Adviento, empezar a ver en nuestra vida qué tan dignos somos, qué tan dignos representantes somos de nuestra fe, qué tan dignos representantes somos del reino, para poder ser, como ya le decía, cumplir con nuestro propósito de ser luz de las naciones, no sal de la tierra, porque al final, si nosotros decidimos cuidar esa dignidad y mantenerla íntegra, vamos a empezar una revolución de cambios, una serie de cambios en nuestra vida que nos va a llevar por caminos que nunca habíamos imaginado. Por desgracia, ahora sí me excedí bastante en el tiempo. Bueno, más bien por fortuna
porque al final digo son temas que se me hacen bastante interesantes. Con este programa cerramos nuestra serie hablando acerca del amor, estimado amigo, estimada amiga. Le pido que ojalá pueda repetir estos programas para que vaya, si tiene alguna duda usted en algunos conceptos, los vaya aclarando. Y si no, pues también le pido que nos deje sus comentarios en las redes sociales por las cuales está usted escuchando este programa o está viendo este programa, y le agradezco mucho por su tiempo. Como en cada emisión también, pues le agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, a Gustavo Pérez, a Lupita Martínez, a Sara Camacho, a todos los colaboradores del área técnica y a los creativos, a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Yo les doy muchas gracias de verdad a usted nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo, bueno, bastante de su tiempo, y sin dudarlo, pues gracias a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga un excelente inicio de semana o media semana, inicio de mes, un excelente inicio de mes, una excelente semana. Nos vemos en la siguiente emisión. No se olvide, es un programa especial dedicado a Santa María de Guadalupe. Vamos a hablar un poquito acerca de todo el evento, y de verdad créame que está bastante interesante. Yo lo espero la siguiente semana. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa En la Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradelmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.